Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar el tema del día de hoy, que es el de electrodinámica. Este es un tema muy apasionante porque ya prácticamente nos encasilla en lo que es la misma materia, ¿no? Porque si vamos a la etimología de la palabra, vamos a indicar que electro es electricidad, dinámica, movimiento. Entonces vendría a significar electricidad de movimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Por ejemplo, cuando se prende una bombilla, tenemos un generador y empieza a haber un flujo de corriente que hace que la bombilla se prenda y luego nuevamente vuelva la corriente al generador. Es decir, que está formándose un circuito que es de tipo cerrado. O cuando se va a emitir una voz o por el micrófono se va a hablar, todo sale del amplificador y se va a formar también un circuito. Entonces, como ustedes verán, pues nos encasilla una serie de conceptos que se van dando y se van produciendo y que van en la historia con Galvani, Luis Galvani, quien descubre el primer generador de corriente eléctrica del año 1737 a 1798. Posteriormente, él observa que los músculos de una rana se contraían cuando ésta estaba colocada en un barandal de hierro y que colgaban dos alambres de cobre, ¿no? Entonces, que al estar en contacto con el nervio se producía la contracción de los músculos de la rana. Esto vendría a ser prácticamente un circuito, ¿no? Y si observamos acá en estas diapositivas, podemos ver la reanudación que están haciendo de una rana, ¿no? Y acá ya están ubicando el nervio para posteriormente colocarlo cerca a un barandal de hierro y colocar los dos alambres de cobre para que se produzca la contracción. Otro científico que también contribuyó mucho a lo que es la electrodinámica es Alejandro Volta, porque construyó la primera pila que se llamó la pila de Volta, que también es un generador de corriente eléctrica. Entonces, como les decía, dentro su definición, electro significa electricidad o eléctrico, ¿no? Y dinámica es relativo a la fuerza cuando produce movimiento, es decir, electricidad en movimiento, ¿no? Que se puede provocar. Y vamos a decir que esta electrodinámica es una rama de la electricidad que va a estudiar a las corrientes eléctricas, ¿no? Y es decir, al flujo de cargas que se ponen en movimiento. Estas cargas no son nada más que los electrones. Entonces, vamos a indicar que la velocidad de la corriente eléctrica es una constante igual a la velocidad de la luz, ¿no? Y si recordamos, la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Sin embargo, en lo que es corriente eléctrica, vamos a indicar que el movimiento de los electrones en el conductor va a depender del tipo de conductor, ¿no? Y además de la diferencia de potencial. ¿Por qué del tipo del conductor? Porque va a existir conductores que son buenos conductores de corriente eléctrica, como el caso de los metales,
y entre los metales habíamos dicho el cobre, por ejemplo. Y la diferencia de potencial o el voltaje, que es la fuerza que va a impulsar a esas cargas para que exista el flujo de corriente, va a estar dado por el generador, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Si es un generador que nos puede dar un buen voltaje, seguramente que el movimiento de los electrones o de las cargas por el conductor va a ser mucho más rápido. Entonces, de esa manera, tenemos que la velocidad de la corriente eléctrica va a variar de diferente forma, ¿no? En el vacío es igual que la luz, 300.000 kilómetros por segundo, pero ya varía. Vean, en el aire también tiene una gran velocidad en relación al diamante, donde su velocidad es menor, ¿no? Entonces, ahí va ese concepto. Y vamos a también a ver qué es potencia eléctrica. La potencia eléctrica no es nada más que la carga eléctrica que tiene un cuerpo. O si ustedes quieren, también el estado de electrificación de un cuerpo comparado con otro. Por ejemplo, si yo tengo gran cantidad de carga eléctrica en relación a otro compañero que está a mi lado, pues yo voy a ser mucho más negativo que el otro, porque el otro tiene menos cantidad o menos potencia eléctrica. Entonces, en concreto, potencia eléctrica es la cantidad de electricidad que tiene un cuerpo, ¿no? Entonces, esa energía almacenada en el interior del cuerpo se puede medir con una unidad que son los columbios, ¿no? Entonces, y que corresponde que a la unidad electrostática de carga, ¿no? Un columbio corresponde a 3 por 10 a la 9 unidades electrostáticas. Ese es el valor de un columbio, que es la unidad de carga de un circuito. Entonces, acá podemos ver que en lo que es el movimiento de la corriente, mucho va a depender del tipo de conductor para que exista mayor o menor velocidad de corriente eléctrica. Otro concepto importante es la capacidad de carga de un cuerpo, ¿no? La capacidad de carga de un cuerpo va a depender del tamaño del objeto, del tamaño del cuerpo. Esto significa que en función al tamaño, los dos cuerpos se van a cargar en forma diferente frente a una misma cantidad de carga. Y de aquí nace el concepto que el cuerpo más pequeño va a concentrar mayor cantidad de carga eléctrica que un cuerpo que sea grande, ¿no? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. Ahora, ¿para qué eso sirve en electroterapia? Le sirve de mucho. ¿Por qué? Porque eso nos está indicando que un electrodo pequeño va a tener mayor cantidad de carga eléctrica que un electrodo grande. Y eso, por ejemplo, si yo uso un electrodo pequeño a nivel del epicóndilo, significa que voy a concentrar mayor cantidad de carga eléctrica en el epicóndilo y voy a poder solucionar mejor aquello. Pero eso, por ejemplo, en su caso, el fisioterapeuta o el que esté utilizando tiene que tener mucho cuidado porque como en un cuerpo pequeño, en un electrodo pequeño, se concentra mayor cantidad de carga, es decir, que hay mayor capacidad de carga, se puede provocar muy fácilmente quemaduras. Entonces, eso significará que mis intensidades deben ser muy bien controladas, la intensidad que utilizo. Y eso es importantísimo para que ustedes vean. Si yo, por ejemplo, en una epicondilitis de codo, quiero utilizar, acá pondré un electrodo pequeño y en el otro pondré un electrodo más grande. Eso se llama aplicación monopolar. Vale decir que son los electrodos de diferente tamaño y monopolar porque la corriente se está concentrando más
en el electrodo pequeño, ¿no? Entonces, los diferentes cuerpos van a tener una diferente capacidad de carga, dependiendo del cuerpo. Por ejemplo, los celulares. Los celulares tienen una gran capacidad de carga. ¿Por qué? Porque cuando suena un celular y está al lado de una radio, me produce interferencia electromagnética. La señal de la radio se empieza a distorsionar, ¿no? Y eso se hace evidente. Iremos a lo que es el circuito. Un circuito eléctrico es por donde los electrones van a seguir su curso hacia un determinado objeto o pueden volver al mismo generador, ¿no? Acá, por ejemplo, en este circuito tenemos este circuito que está yendo hacia estas bombillas, a estos dos foquitos, ¿no? Y a su vez pasa por un interruptor. Este interruptor, ¿qué función tiene? Puede abrir el circuito o cerrarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Entonces, cuando cierra el circuito, los foquitos se van a prender. Cuando los abre, ya no va a haber flujo y todos los foquitos no se van a prender, ¿no? Entonces, concretamente sería el paso de corriente eléctrica de la fuente generadora a través de un conductor. Eso es lo que viene a ser un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de circuito, como ustedes están viendo, ¿no? Que los vamos a detallar en este momento. Tenemos circuitos abiertos y circuitos cerrados. Circuito cerrado es aquel circuito donde la corriente fluye del generador sin interrupción, ¿no? Es decir, que sale del generador y no existe ninguna interrupción hasta volver al generador. ¿Esto qué me genera? Como es un circuito cerrado y aquí hay una bombilla, está pasando la corriente eléctrica y va a hacer que la bombilla se prenda. En cambio, un circuito abierto es aquel que es interrumpido en su paso. Aquí están viendo, aquí hay una interrupción. Por lo tanto, como hay interrupción, a este lado ya no hay paso de corriente eléctrica. Por lo tanto, no se va a prender la bombilla, ¿no? Entonces, lo mismo en este gráfico, vemos que acá está el generador, la corriente pasa, como hay interrupción, ya no puede pasar, llega hasta acá nomás. Entonces, en concreto, cuando se prende la luz, el circuito está cerrado. Cuando la luz está apagada, el circuito está abierto. ¿No? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un circuito cerrado, la luz está prendida. Un circuito abierto, no hay emisión de luz, ¿no? Lo mismo que acá, ¿no? En este caso, el circuito cerrado, la lámpara se prende, circuito abierto, la lámpara está apagada. Entonces, también podemos decir que hay tres clases de circuito, que son el circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito mixto. ¿Qué es el circuito en serie? El circuito en serie es aquel circuito donde la corriente fluye en una sola dirección, ¿no? Y que va, la capacidad de carga o el circuito va uno detrás de otro. Este es un circuito en serie. ¿Por qué? Porque está en una sola serie fluyendo, igual que este, ¿no? Entonces fluye en una serie, en un solo sentido, ¿no? Y el circuito estaría conformado por donde las cargas están unas detrás de otras, ¿no? Entonces, ahora, siempre tenemos que tener en cuenta que en un circuito siempre va a haber resistencias. Y alguien me dirá, doctor, ¿y para qué son las resistencias? Para disminuir la intensidad del circuito y no se produzca una quemadura, ¿no? Para eso son las resistencias. Todo circuito siempre va a tener resistencia, jóvenes. ¿Y qué es un circuito paralelo? Un circuito paralelo es cuando
existe un circuito en serie que es paralelo al otro. Acá, por ejemplo, ¿no? Esto es paralelo. Acá tenemos circuitos paralelos, ¿no? Entre dos. Eso es paralelo, ¿no? Ustedes van a recordar aquel circuito paralelo. Acá está uno y aquí está el otro. Circuito paralelo. Aquí está uno y aquí está el otro, ¿no? Entonces, son circuitos que donde los dos se colocan en una posición paralela. Y tenemos que del circuito en serie, ¿no? Que sería este, que va en una sola dirección, y del circuito paralelo, donde el circuito se divide en dos y que se forman dos circuitos en paralelo, se va a conformar un tercer circuito que es el circuito mixto, ¿no? Es decir, que tiene una parte en serie y otra parte en paralelo, ¿no? Si vemos acá, por ejemplo, acá está un circuito en serie, acá se vuelve paralelo, nuevamente se vuelve en serie, ¿no? Entonces, este es un circuito mixto porque tiene un circuito en serie y un circuito en paralelo, ¿no? Lo mismo en este caso. Circuito en serie y circuito en paralelo. Acá también podemos observar lo mismo, es un circuito en serie y aquí se vuelve en paralelo para nuevamente volver a ser en serie. Lo mismo en este caso, ¿no? Circuito en serie y después circuito en paralelo. Muy bien. Entonces, hay que pensar que nuestro organismo, como hemos dicho que en el circuito en serie, las cargas están uno detrás de otro, hagan de cuenta que ustedes en su aula están en filas, entonces pone un compañero delante, el otro atrás y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a nivel del organismo, ¿dónde se forma un circuito en serie? Por ejemplo, en lo que es la piel, por debajo está el tejido celular subcutáneo, el músculo y el hueso. Están uno detrás de otro, circuito en serie. En cambio, la sangre, ¿no? La sangre con los músculos, por acá, por ejemplo, puede haber, hagamos de cuenta, aquí está la arteria femoral corriendo por abajo, ¿no? Está el músculo que está irrigado, ¿no? Por la misma arteria, entonces por sus ramas, entonces forma un circuito en paralelo, ¿no? También los músculos o las arterias que corren en paralelo con los nervios también forman un circuito en paralelo. Entonces, vamos a indicar que en el caso de electroterapia, todas las corrientes tienen este concepto. Hacen una electroestimulación. ¿Por qué electroestimulación? Porque estoy colocando electrodos, ¿no? Y la corriente va a pasar a través de la piel, por eso se llama transcutáneo, ¿no? En este caso, por ejemplo, estaría entrando la piel, tejido celular subcutáneo, músculo y una de las costillas, seguramente la tercera costilla del lado izquierdo, ¿no? Aquí igual tenemos un, un electrodo que está depositando corriente, sabemos que está la piel, tejido celular subcutáneo, el músculo vasto externo y atrás está el fémur, ¿no? Entonces, cuando se dice que todas las corrientes son de estimulación transcutánea, es porque van a pasar por las diferentes capas de los tejidos que comienza con la piel. Entonces, es bueno clasificar la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se va a clasificar en continua o directa y en corriente alterna. La corriente continua o directa es aquella corriente que va en una sola dirección y sin interrupción, es decir, que de cero sube de acuerdo al voltaje y empieza a fluir en una sola dirección, ¿no? Y sin interrupción. Esa se llama corriente continua o corriente directa, ¿no?
También esta corriente continua o directa podría tener una interrupción, como están viendo acá, ¿no? Aquí este espacio es una pausa, corriente, pausa, corriente, pausa. En este caso ya deja de ser corriente continua. En este caso se vuelve corriente discontinua o corriente pulsada. ¿Por qué? Porque tiene pulso, pausa, pulso, pausa, pulso, pausa. Y así sucesivamente. Pero si hablamos de corriente directa, es aquella que va a correr en un solo sentido, ¿no? No va a tener interrupción, va a ir en un solo, con un solo flujo, ¿no? ¿Y qué es la corriente alterna? La corriente alterna es aquella que va en forma ondulatoria, como están observando, ¿no? Vale decir que tiene una parte positiva y una parte negativa, va en forma de ondas, ¿no? Entonces, generalmente la corriente alterna es la corriente de la red urbana, por ejemplo, la luz que tenemos, la corriente que nos provisiona todos los elementos básicos en nuestro hogar es una corriente de tipo alterna, ¿no? Entonces, aquí es importante tener estos conceptos, que ahora, cada semionda, antes de decir, cada semionda se llama alterna, o sea, una alternancia. Aquí tenemos una alternancia, aquí tenemos otra alternancia, aquí otra alternancia, y si seguiría así, tendríamos alternancias. Ahora, estas alternancias, una puede ser positiva, como están viendo, ¿por qué? Porque está en la parte positiva, y otra puede ser negativa, porque está en la parte negativa. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una línea, esta línea se llama la línea isoeléctrica, ¿no? Es decir, que es ni positiva ni negativa, iso iguales, eléctrica, corriente, ¿no? Entonces, para arriba es toda la parte positiva y para abajo es toda la parte negativa. Ahora, dos alternancias consecutivas, es decir, esta alternancia y esta alternancia me van a conformar lo que es un ciclo, ¿no? Y el tiempo empleado para completar un ciclo, ¿no? Se recibe el nombre de periodo, ¿no? Entonces, ahora como aquí vemos ondas, ¿no? Y si no, que pueden ir en función de tiempo, entonces hay una oscilación de ondas, ¿no es verdad? Porque así está yendo. Entonces, como hay esa oscilación de ondas en función de tiempo, eso recibe el nombre de frecuencia. Entonces, la frecuencia va a ser igual a ciclos por segundo, ¿no? Ciclos por segundo. Entonces, vamos a decir que tenemos corriente continua, que también recibe el nombre de corriente directa, ¿no? Y vamos a tener una corriente de tipo alterna, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pila, esa pila de volta que les había indicado, es un generador que lo vamos a ver en el próximo capítulo. Ese generador puede conformarse un circuito, ¿no? Que va a ser de corriente continua, ¿no? Va a producir corriente continua. Ahora, ¿cómo puede cambiarse las diferentes formas de corriente? Pues puede cambiarse por un transformador, ¿no? Que va cambiando diferentes formas. Por ejemplo, la corriente alterna se puede convertir en corriente continua, o la continua se puede convertir en corriente alterna, ¿no? Entonces, eso ya va a ir variando. Es una corriente de tipo alterna porque está en semiondas, ¿no? Entonces, vean, el tiempo que va de un ciclo a otro ciclo se llama periodo, ¿no? Y esto se llama ciclo. Ahora, esta parte también recibe el nombre, como estamos viendo que es una oscilación, y acá es lo máximo, recibe el nombre de cresta.
Y como está en el lado positivo, pues es una cresta positiva. Aquí abajo también la máxima amplitud que llega recibe el nombre de cresta. Y como está en el lado negativo, recibe el nombre de cresta negativa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por su colaboración, ¿no? Entonces, espero que hayan comprendido y de todas maneras, en prácticas ya aclararemos y también les pido que estudien, ya que el primer control se va a realizar y eso les voy a comunicar por vía WhatsApp. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.